Saludos con todos, señores. Bienvenidos a un espacio más. Hoy estamos con Isaac Fajardo. Él es hermano de la congregación Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Está bien dicho, ¿verdad? Sí, Sí. correcto. Es una congregación bautista donde él se está congregando, es felizmente casado, tiene una familia muy hermosa. ¿Cómo estás, querido Isaac? ¿Qué tal todo? Luis, un gusto poder acompañarte en esta ocasión. En efecto, el Señor me ha dado la gracia, en primer lugar, de ser su hijo. Asimismo, me ha dado la gracia de hallar esposa, hallar ese bien en una de sus hijas, a quien amo mucho y trabajo cada día esforzándome para ser más parecido a Cristo en esa área como un esposo. También el Señor me ha dado el privilegio de ser papá, una bebé de casi 2 años ya. Y en efecto, como lo mencionaste, también ser miembro de la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, ubicada en la ciudad de Daule, Ecuador. Así que es un gusto para mí estar acá y poder aportar, aunque sea un granito de arena, a este proyecto y compartir con todos los que están con mucha hambre y mucho deseo de aprender temas como los que vamos a tratar en este día. Sin duda, querido Isaac, sí, la verdad que, bueno, creo que en nuestro país, como vimos en los videos anteriores que están colgados ya, eh, hay un gran porcentaje de personas que profesan que tienen un Dios y por ende lo que me ha llamado la atención es la incongruencia que existe de la creencia que dicen tener con lo que vive el país. Solo en este año 2025, pues las muertes violentas ya han superado un nivel histórico, no solo en comparación con el año pasado, 2024, sino que también a nivel general. O sea, es caótico lo que estamos viviendo y obviamente uno se pregunta a ver si estadísticamente es un país que cree en Dios. La pregunta es, ¿en cuál Dios cree? Para que exista un nivel de violencia caótico y ni hablar de las demás cosas que se derivan después de la violencia, que es extorsiones, robos, etcétera. Entonces, sí es lamentable aquello, ¿no? Y para eso tenemos a Isaac Fajardo, un hermano que lleva, ¿cuántos años en el Señor? Casi 10 años, perdón, 13 años ya, sí, me confundí siempre a veces con mi edad, me Tienes 13 confundo. años entonces, 13 Sí, años de edad, o en el por la Señor. gracia del Señor, desde los 17 años el Ah, Señor ya. me salvó, correcto. Actualmente tengo 30 años, por eso. Ah, ya, ya, listo. Miren, Sí, entonces, de seguro, en tu recorrido cristiano, ¿no? Has visto una multifacética forma de ver el Evangelio y obviamente, pues, creo que como nos ha pasado a gran parte de los jóvenes, el Evangelio que se ve lo que hemos sido expuestos a lo que está escrito muchas veces no entra ni siquiera dentro de las congregaciones una congruencia con lo que está escrito. Y correcto. obviamente, pues sí nos hemos llevado sorpresa. ¿Te ha pasado eso o eso me ha pasado a mí? No, en efecto, es muy cotidiano ver muchos lugares de reunión, y voy a catalogarlos de esa manera, que se denominan a sí mismos como iglesias cristianas, pero están totalmente alejados de esa expresión conforme a las escrituras. No hay Cristo por ningún lado, de hecho no se predica Cristo allí, hay antropocentrismo por cada que alguien se para frente al público. También encontramos mucho pragmatismo, todo lo que funciona en el mundo lo trasladan allá. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay mucho y en esos 13 años, quizás un poco más, porque aunque tengo 13 años en el Evangelio, el Señor me ha salvado desde los 17 años. Aún antes de eso, desde muy pequeño yo asistía a iglesias y entonces he tenido la oportunidad de conocer muchas de las cuales este testimonio es evidente, en lo cual no hay una concordancia, no hay una coherencia, no hay Cristo en esas iglesias que se hacen llamar cristianas. Muy bien, para poner un tema en mesa, ¿no? Vamos a hablar, este tema se llama moda o tendencia. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Es un término natural, no es nada bíblico este término, sino para que más o menos vaya entendiendo usted por dónde vamos a ir y a llevar esta conversación. La moda es mucho más que ropa. Es un fenómeno social que refleja la identidad, cultura y pertenencia. Se define como aquello que está vigente, usado por una mayoría en un lugar y tiempo específico.
desde pasarelas internacionales hasta las calles. La moda marca un estándar que muchas personas siguen para sentirse conectadas o expresar su individualidad. Lo interesante de la moda es que se mueve en ciclos. La moda dicen que es cíclica, ¿no? Hoy vemos a muchos aesthetic, le llaman, ¿no? La moda de los adolescentes. Si usted Sí. ve esa vestimenta en ellos hoy, pues, y se traslada al siglo pasado, prácticamente no existe mucha diferencia. Y estos Ujú. ciclos toman inspiración de influencias actuales, reinterpretan estilos del pasado, lo que les venía diciendo, y se adaptan a las necesidades contemporáneas. Por ejemplo, las piezas icónicas de Light Black Dress, que eso es un vestido, un escote negro que no pasa de moda. Esto ha trascendido con el tiempo y pasando de tendencia a convertirse en un pilar de la moda. Esto en cuanto a la moda. Y en cuanto a la tendencia, que no es lo mismo, pareciera sí, pero no lo es. Es una inclinación o dirección que surge a partir de cambios sociales, culturales o incluso tecnológicos. Generalmente son efímeras, se popularizan gracias a figuras influyentes. Hoy está de moda el desayuno, todo el mundo ahora es encebollado teen o bolón teen, pero nadie habla de lo caro que está el verde y por qué está caro el verde, ¿no? Que es interesante, ese Ecuador me sorprende, ¿no? El dueño de la tienda tiene una respuesta muy curiosa, al menos en la Imagínate. mía. Ya, por eso la incongruencia a estos niveles Correcto. a mí me ha sorprendido realmente. Ujú. Esto surge gracias a figuras influyentes como celebridades, diseñadores o líderes de opinión en redes sociales. Las tendencias pueden incluir colores, como el Barbie rosa, ¿se acuerdan? Que eso ocurrió en el 2023. Accesorios, patrones o formas de combinar prendas. Estas direcciones suelen ser el primer paso para que algo se convierta en moda. O sea, es como que es un banquito para que ahí salta la moda. Pero muchas veces no logra convertirse una tendencia en moda. Recordemos lo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, ¿se acuerdan del cartón del presidente Noboa? Fue tendencia en algún momento, pero hoy a muchos les da coraje ya tenerlo en su casa, que hasta lo han votado. Ha pasado, no llegó a ser moda. Eh, entonces, eso es para poner un ejemplo nacional, ¿no? La principal diferencia entre estas dos radica en el tiempo, como les venía diciendo, ¿no? La moda se establece por periodos más largos, es cíclica y se consolida como parte de la identidad colectiva, un pensamiento colectivo, no individual. Y si es individual, pues se riega para que esto se convierta en colectivo, que es parte de lo que sucede con la opinión pública. La tendencia tiene una vida corta y aunque muchas veces es emocionante, ¿no? Hoy todo el mundo le gusta tomarse foto con un encebollado, tendencia o un bolón, puede desaparecer tan rápido como llegó. Probablemente mañana no hablen ya del encebollado y si lo hablan, pues ya no será con la misma euforia de la que hoy estamos viendo, que debería ser la misma euforia porque es tu plato que no nació en el 2025 y gracias a Ibai. Miren que esto conversaba con mi esposa, o sea, lo que no ha podido hacer ni los chefs que tienen estrella Michelin, ni los grandes restaurantes que están en Europa con el encebollado, lo ha podido hacer un influencer, para que meditemos, ¿no? Entonces, desde Hechos 2, querido Isaac, vamos aquí vamos a tomar el examen, Isaac Pampano. Cuando el Ay, ay, ay. Señor Jesús asciende a las nubes y se inaugura la iglesia, ¿no? Dicen. Ujú. eh, El Señor tiene acceso, nos da a la iglesia, ¿no? Las llaves del reino. Él mora, manda el Espíritu Santo para que more en los creyentes y las puertas del Hades no prevalecen contra los santos, contra su iglesia. Y vivimos bajo un gobierno celestial, en teoría, ¿no? En teoría un gobierno que nos debe gobernar en todas nuestras áreas. Ok, en efecto, estoy de acuerdo. Creo por las escrituras, por lo que el Señor dice en su palabra, que Él reina por sobre toda la creación. En su actuar, los cristianos ortodoxos, históricos, siempre hemos creído y sostenido la verdad de que Dios no solamente creó el mundo, sino que también lo controla. Lo mismo ocurre y aún con su iglesia, el Señor la establece, Él gobierna su iglesia y también está
en control de la misma. Por lo tanto, en esta cuestión, tu primera pregunta la afirmo. De hecho, eh, considero conforme a las Escrituras que una vez que el Señor asciende a los cielos, Él inaugura su reino sobre la iglesia y también sobre todo lo que el Padre le entregó, que es la creación. Y en cuanto a los que dicen que la iglesia no nació allí, sino que nació desde antes de la fundación del mundo, ¿qué le podemos responder a aquello? Ok, la pregunta pudiera estarse considerando. Voy a plantear otra muy parecida, de la siguiente manera. Cristo eh, fue inmolado en la cruz históricamente en el siglo primero, luego de su nacimiento y antes de su ascensión. La mayoría diría, conforme a la Biblia, que sí, pero también la Biblia nos enseña desde un punto de vista escatológico y eterno que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ¿ocurrió históricamente en un momento? Sí, ocurrió, pero al mismo tiempo ocurrió desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que en teología se conoce como esa economía de la Trinidad, ellos voy a llamarla de esta manera, una reunión santa entre las tres personas de la Trinidad, ellos acordaron que el Hijo sería inmolado desde ese momento, antes de la fundación del mundo. Así que en cuestión a esta pregunta o de la forma en cómo respondo esta, respondo lo de la iglesia. La iglesia se inaugura históricamente desde en Hechos capítulo 2 cuando el Señor la establece, el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego y ocurre todo lo que ocurre en Hechos capítulo 2 Pedro predicando, muchas almas siendo salvadas por el Señor y muchas almas también siendo bautizadas y siendo agregadas a la iglesia en primera instancia. Pero asimismo puedo coincidir de que la idea de la iglesia no nace como una opción B de Dios. Sé que hay muchos círculos cristianos a los cuales los respeto y sin embargo no coincido con ellos que consideran que la iglesia es como la opción B de Dios. ¿Por qué? Porque Israel falló y por lo tanto tuvo que dejarlos a un lado y allí tomar a la iglesia. No, yo considero que desde el punto de vista bíblico que la iglesia, la idea de la iglesia, la idea del pueblo de Dios, la idea de la nación santa escogida de Dios está desde el Antiguo Testamento, pero visiblemente lo encontramos desde Hechos capítulo 2. Y el versículo que mencionabas de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo es Apocalipsis 13:8. NTV Correcto. dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, versión NTV. Muy bien, para entrar de lleno a moda o tendencia. Mencionabas dos términos cuando hablabas de la incongruencia que existe de las escrituras con las reuniones que a veces ocurren de personas, de creyentes, ¿no? Que a veces quitan a Dios del centro y son ellos quienes se colocan Ujú. como anfitriones y como quien deben recibir toda la atención. Antropocéntrico y el otro fue Pragmatismo, si mal no. pragmatismo. Sí, ¿Puedes pragmatismo. explicarnos un poco estos dos? ¿Qué significan y por qué hacen daño a la luz de las escrituras estos términos o estos pensamientos? Correcto. Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que a veces se me pueden escapar algunas cosas como estas y valen la pena darnos una pausa y resaltarlas, Sabes explicarlas que mucho antes que mejor. respondas, yo tengo algo y Ah, esto me pasa siempre, porque a ujú, veces el creyente usa términos como los que mencionabas hace poco, ¿no? ajá. Y en prédicas dominicales, escuchaba mucho, o a veces en mensajes, bueno, en prédicas dominicales donde generalmente van nuevos, y yo siempre me he preguntado, porque a mí me pasó, o sea, yo iba a una reunión dominical, un servicio, un culto, y cuando escuchaba términos que no podía entender y no me entraban en mi cabeza, era un chico nuevo en la fe, yo decía, o sea, o me sentía mal porque no entendía el término, y también porque yo sentía que no me estaban predicando para que yo entienda, sino para que no entienda.
Y normalmente cuando escucho esto, pienso, ¿no? En el nuevo que quizás nos pueda estar escuchando, ya Correcto. que necesariamente deben entender, no tanto para que se escuche bonito, sino porque son términos que al fin y al cabo tú estudias en la universidad y escuchas, en la filosofía escuchas, antropocéntrico, escuchas pragmatismo, escuchas aquello, y que quizás parte de la iglesia, no generalizo, no se trata de forzar en el conocimiento, creen de que no merecemos tener estos términos dentro, más que todo para advertir, pero al fin y al cabo me he reconciliado, pero a la vez tengo que hacer un par para que podamos igual dar luz a las personas que quizás nunca han escuchado estos términos aquí, ¿no? Coincido totalmente, Luis. Mira, el primer término es antropocéntrico o antropocentrismo. Esta palabra es muy, quizás suena un poquito como folclórica o algo por el estilo, pero realmente está compuesta por dos palabras, antros y centro. La palabra antros es una palabra en griego o una expresión en griego que significa hombre. Y el centro o centro, creo que ya se sobreentiende lo que significa en sí esta palabra. Es poner al hombre en el centro de todo. Es poner al hombre como lo más importante de lo que está ocurriendo en el momento. Cuando nos referimos a una iglesia antropocéntrica, estamos hablando específicamente de una iglesia o una organización, voy a llamarla de esta manera, aunque a veces se me saldrá la palabra iglesia, una organización en la cual hacen sus reuniones con el fin de agradar al hombre y de exaltar al hombre. Cuando la iglesia de Cristo, conforme a lo que la Biblia nos enseña, debe de centrar toda su reunión en Cristo y exaltar a Cristo. Por eso estas organizaciones son contrarias a la iglesia, porque todo su programa, todo su mensaje, toda su canción, todas sus oraciones giran en torno al hombre, sus beneficios y su exaltación. A eso me refiero, por lo tanto, a este término antropocentrismo. ¿Qué es lo que vemos entonces en las organizaciones que se hacen llamar iglesias? Vemos sermones con el fin de querer agradar al hombre, diciéndole que esas personas son súper amados y que también son lo más importante de este planeta y que incluso Dios está tan interesado, inclinado a querer complacer cada capricho de su corazón con tal de que él se sienta bien, el hombre, me refiero. Y asimismo, las canciones giran en torno a que yo lo puedo todo, a que soy más que vencedor. Aunque sea un término bíblico, la canción en general, en su contexto, podrán muchas analizarlas y se darán cuenta de que el fin de la canción es hacerte exaltar a ti mismo y que tú te sientas bien, que tú salgas elevada y súper, voy a decir como que muy motivado y en un estado de positivismo excesivo con el fin de que tú te sientas agradado, lo cual no difiere en muchísimas charlas motivacionales en donde nada tiene que ver Dios, pero ahí aún así son muy semejantes a ahí. Entonces, eso es una reunión antropocéntrica, eso es lo que significa el antropocentrismo. Bueno, el otro, el pragmatismo, es básicamente una expresión que da a entender a que, otra vez, la organización está realizando prácticas que dan resultados a otros. Por ejemplo, nosotros o podemos catalogar pragmatismo cuando, por ejemplo, hay muchas organizaciones que hacen, y ojo, no estoy diciendo que lo que voy a decir a continuación está mal, pero para que me hago entender, muchas organizaciones se reúnen en casas y hacen lo que muchos llaman barcas, reinos, células y cosas como estas, ¿no? Entonces, como alguien vio que eso funciona en otro lugar, ellos lo atraen y lo ponen en práctica, ¿ok? Insisto, no estoy diciendo que eso esté mal. Cuando llega el término o llega a aplicar correctamente el término, cuando nosotros vemos que estas organizaciones
usan lo que da resultados en el mundo, en lo externo, lo que la Biblia no nos envía a hacer. Por ejemplo, ahora sí voy a tocar algunas llagas. Hay, porque los jóvenes de este mundo les agrada los ambientes oscuros, las luces psicodélicas o las luces, Worship. exacto, ¿no? El humo en el escenario y como eso les encanta cuando se presentan agrupaciones, no sé, Camila o algo por el estilo, ese estilo de ambientes les gusta al mundo. Entonces la organización que se hace llamar iglesia dice, oye, eso es lo que le está gustando a los jóvenes, por lo tanto nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, pero lo bautizamos como cristianos. Entonces empiezan a realizar esto debido a que está funcionando allá y lo empiezan a hacer acá. Para muestra un botón, hay los géneros musicales. Sale un nuevo género musical que está pegando en el mundo, en el sistema. 2 semanas después alguien dijo, ah, es que esto es cristiano. Y lo hacen de la misma manera con la excusa de que el mundo lo hizo, pero nosotros le estamos metiendo un mensaje diferente. Ahora, llámese esto actividad. Hay muchas cosas que dentro del sistema, hablando en el mundo, en este mundo caído, se utiliza y que no necesariamente es malo, y voy a explicar por qué, lo que se conoce como las estrategias de marketing. En el sistema, una empresa, una marca que tiene la intención de darse a conocer y de vender más, utiliza muchas estrategias de marketing y que, aunque parezca absurdo lo que voy a mencionar, es tan real de que las iglesias están, o las organizaciones que se hacen llamar iglesias, están considerando esa organización como que si fuera una empresa más y empiezan a utilizar las mismas estrategias, estrategias de fidelización, estrategias de contacto inmediato, estrategias de visitas en los hogares y cosas como estas que hacen no con un fin de ser fiel a la palabra de Dios, sino con el fin de llenar las bancas y por el simple hecho de caer en el pragmatismo. Entonces, no sé si ahí pude haber explicado mucho mejor a lo que me refiero con los ejemplos, pero Ujú. hay muchos más que estoy seguro que algunos ya tienen en sus mentes. Sin duda alguna, porque y eso es lo que ha inundado, creo que gran parte de Guayaquil, al menos que es donde yo circulo, y me he Ujú, dado cuenta de que es copia y pega de lo que ocurre en otro lado. Ahora, esto, ¿cómo uno lo mide? Porque la excepción a veces pudiera sonar como si fuera ridículo, anticuado, litúrgico, conservador, ujú, ujú. y mi edad, bueno, yo llevo también 10 años en el Señor. A ver, 2013 a 2015, no, un poquito más. Eh, yo soy joven, entré joven a la fe, también 17 años de edad, y buscar una iglesia donde cantan himnos, donde no aplauden. ¿Cómo a un joven latinoamericano que normalmente se crió con el rock, con la salsa, lo incluyes a esto? Sé que la obra del Señor, cuando regenera, cambia su vida, nueva criatura es, dice la Amén, Escritura. amén. Pero, ¿cómo lo explicas? Porque hoy, insisto, la excepción hoy es locura, porque todas las congregaciones lamentablemente tienen un worship afuera o te tienen estas luces que te llaman la atención de alguna forma y tú eres un loco, Isaac, en medio de esas iglesias. Sí, de hecho, tengo muchas personas allegadas a mí que cuando conocen mi iglesia, una iglesia conservadora, una iglesia que abrazamos el órgano, y ya mismo explico qué significa el órgano regular de la iglesia, lo que históricamente se conoce como básicamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, eso hacemos, y lo que Dios no nos ha mandado a hacer, eso no hacemos. Es básicamente el resumen de lo que significa este órgano regulador de la iglesia. Cuando conocen mi iglesia, muchos se espantan. De hecho, he tenido la oportunidad de perdón, de invitar a algunos amigos, amistades, allegados a mí, cristianos o que se hacen llamar cristianos, muchos de ellos, que cuando llegan es como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué cantan tan así como que aburrido? Y de hecho, ahora último, alguien
lo invité y básicamente su expresión fue como que, y apena mucho, porque como tú dices, no, te miran como loco, ¿por qué tú estás cantando con tanta pasión un himno que escribieron en 1680? ¿Por qué tú Ya, estás cantando un... ahí quiero entrar. Porque mira, te llamarán loco a ti, ¿no? Y tú llamas locos a los que saltan, brincan y ponen estas luces. Entonces, ¿quién tiene la razón qué dice la escritura sobre esto? Ok, más que querer decir, o sea, yo tengo la razón y los demás están equivocados y todos se van a Ujú. ir al infierno, para mí no es la intención. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo ver en la Biblia? Una vez más, no, abrazo de manera personal y sé que mi iglesia lo hace y por eso soy miembro allí del órgano regular litúrgico de la iglesia, y es que la Biblia nos enseña a celebrar una fiesta solemne a nuestro Dios de manera eh, decente y ordenada, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Por lo tanto, desde esa aplicación y de esa exhortación explícita que está en la Biblia, no me la inventé yo puedo decirle a las demás personas, estás equivocado. No podemos nosotros, el Señor no nos ha mandado a hacer. Y muchos dirán, ah, sí, pero mira, es que obvio, Pablo tiene que decirlo de esa manera porque está escribiendo por allá, por el siglo I, en donde todo era aburridísimo, no había ningún instrumento, no había ninguna... No, no tiene nada que ver eso. Simplemente el Señor ha establecido que lo que nosotros hagamos por Él y para Él sea de esta manera dentro de la iglesia en el culto público. Por lo tanto, sé que ya lo han hecho, me han llamado aburrido, me han llamado loco, me han dicho, oye, deberían de actualizarse, presionar F5 a a tu iglesia, a los cánticos, o incluso me han dicho, oye, pero ¿y por qué no cantan tal canción que es nueva y que es bonita y que no sé qué? No, de hecho no es nuestra intención cantar, porque dicho sea de paso, entre paréntesis, detrás de canta tal canción porque es bonita, detrás de eso está quererle agradar a quien está escuchando. Pero la respuesta, o mejor dicho, nuestra deseo, nuestra intención no es que la persona que está como espectador diga, wow, qué preciosa canción. O me encanta esa canción, a mí me gusta, no, no es nuestra intención. Nuestra intención es que lo que estamos cantando exalte y glorifique a Dios, independientemente de lo que le guste o no le guste a la persona que está al frente, porque quien está recibiendo la adoración es Dios y no el hombre. Entonces, una vez más, la Biblia me enseña esto, hacerlo todo ordenadamente, y desgraciadamente vemos mucho desorden dentro de estas organizaciones que se hacen llamar iglesias. De todas maneras, vale recalcar de que, si bien es cierto, se contagia estas modas de la forma de predicar. Recuerdo tanto la época de Gigi Ávila. Todos Mm. tenían esa muletilla de alábale que él vive, alábale que él Sí, vive, alábale que él vive. O sea, era como que si tenías que decir siempre al terminar una oración. Y ojo, es muy increíble. Bueno, nos queda poco tiempo, Isaac. Nombraste varias cosas, las prácticas religiosas, hablando del tema de la oración. También existe el mensaje, como lo mencionaba Gigi Ávila. En lo visual, cultural, pues hoy los megatemplos también son una moda, ¿no? Y en lo digital, pues que existen muchas cosas de las que pudo mencionar Isaac sin querer queriendo y prácticamente eh, lo nombró porque son cosas evidentes, ¿no? Hechos 14 es el vivo ejemplo de que el antropocentrismo, el apóstol Pablo lo rechazaron a pesar de haber sanado a un cojo de nacimiento. Lo quisieron llamar a uno Júpiter y pues ellos salieron corriendo de ese lugar. En cambio acá sucede cosas diferentes, ¿no? Querido Isaac, un minuto nos queda. Esperamos verte de nuevo por acá. sí, Luis, a todos los que están del otro lado de la pantalla les envío un fuerte abrazo, también les envío un saludo en el Señor, animándolos a que puedan continuar conociendo de estos temas a través del canal de Luis, quien está haciendo un gran trabajo para llevar este contenido muy poco que se encuentra en Internet a muchas personas como ustedes, asimismo que compartan este contenido y que puedan seguir orando por la vida de él y también por mi vida. Les agradezco por tenerme en este espacio, por la invitación, y que el Señor nos permita una próxima oportunidad para continuar compartiendo de algún granito de arena en el cual podamos
ofrecer a cada uno de ustedes. Gracias, de verdad. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias, Isa. Chao, Cuídate. chao.